Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Interesante ese pasaje y lo utilizamos mucho para hablar a nuestros hijos, para mostrarles lo importante que es obedecer, que es hacerle caso a los padres, que es entender eso, someterse, ¿sí? Y hacemos esta pregunta: ¿qué tan difícil es a nuestros hijos entender eso? ¿Por qué les cuesta tanto? Es para su propio bien. Y uno les hace un rico almuerzo para que se nutran bien, para que les sepa rico, y por eso es necesario echarles cebolla. ¿Por qué les cuesta tanto a nuestros hijos obedecer? No queremos nosotros que vaya al paseo porque puede pasarle algo malo, ¿sí? Que no salga, es por tu propio bien, le decimos a los hijos. Y ahora nosotros como hijos de Dios, la misma pregunta: ¿qué tan difícil es a nosotros entender eso? ¿Por qué nos cuesta tanto? Es para nuestro propio bien. Queremos que nuestros hijos obedezcan. ¿Estamos nosotros obedeciendo? Sigamos con el verso 4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí estamos haciendo eso? ¿Sí? ¿Tenemos nosotros esa capacidad de no provocar a ira a los hijos, de no airarnos tan fácil con ellos? ¿O eres de esos padres que está 5 minutos con su hijo y ya estás estresado, ya todo te molesta? Si tienes que enseñarle algo, te molesta mucho que no sepa. Por ejemplo, le estás enseñando las tablas o las capitales y ¡ay! ¿Por qué no se las aprende? Te molestas mucho, te pones rojo. ¿Ah? Bueno, te estás enseñando a tus hijos las tablas, las capitales, y tú te las sabes. Y tú te estresas. Capital de Cundinamarca. Pues Bogotá. ¿Por qué no lo sabe? ¿Por qué si es tan fácil? Bueno, y si no fuera de Cundinamarca, sino de Dinamarca, ¿te la sabes? ¿Copenhague? Bien. Entonces, ¿queremos que nuestros hijos sean disciplinados? Dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Eres disciplinado? Por ejemplo, ¿te levantas temprano? Sí, claro. Sí. ¿Y te acuestas temprano? ¿Haces ejercicio? ¿Tiendes tu cama? ¿O tienes ropa doblada debajo de la cama? ¿O colgada detrás de la puerta? ¿O colgada en un gancho desde que inició la cuarentena? ¿Somos disciplinados realmente? ¿Queremos que nuestros hijos sean disciplinados y nosotros lo somos? ¿Te lavas los dientes? Ah, no, sí, eso sí. ¿Y vas al odontólogo? Ese es el asunto. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Aquí sí se pone difícil el asunto, y cada vez más difícil. Aquí es donde muchos sufren o sufrimos porque no tenemos el trabajo ideal. Mire, el verso 5 comienza diciendo: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Vémoslo hasta ahí. Hasta ahí, fácil, ¿sí? Obedecer al jefe, fácil. Pero ¿qué más dice? Con temor y temblor. Mire, es un respeto como si se le tuviera miedo. Con temor y temblor. No es tenerle miedo, pero es obedecer como si se le tuviera miedo. ¿Qué tal? Entonces mira, arrancamos de que no es solo obedecer, ¿sí? Esa es la base, sino que es obedecer y además hacerlo con temor y temblor. Ese sería como el primer escalón. Pero ahí no para. ¿Qué más dice? Con sencillez de vuestro corazón. Con sencillez, sin reclamos, tranquilos.
Mire que no es solo obedecer, esa es la base. El primer escalón es obedecer con temor y temblor. Y el siguiente es con sencillez. Pero ahí no para. Mire que el verso continúa diciendo, como a Cristo. Mire, como obedeciendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Aquel que pagó el precio por ti, por mí, por nuestros pecados, sufrió en la cruz. Así debemos obedecer. Entonces, no es solo obedecer, sino obedecer con temor y temblor y sencillez y como a Cristo. Ese es el siguiente escalón. Y termina ahí. Ahí no para. Comienza el verso 6 diciendo, no sirviendo al ojo. Ojo. No sirviendo, o sea, no sirviendo para que te vean, ¿sí? Te vean o no. Y ojo, ese no sirviendo para que te vean es también que te agradezcan o no. Y uno quisiera eso. Ay, ¿cómo lo hiciste de bien? Felicitaciones y palmaditas en la espalda, vamos a subirte el salario. No, al contrario. Si lo haces bien, te pones más trabajo. Y hasta te bajan el salario. ¿Te agradezcan o no? Estés solo o acompañado. A solas o no, el plan es que obedezcamos. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Entonces, no es solo obedecer que es la base, sino obedecer con amor y temblor y con sencillez, como a Cristo, te vean o no, te agradezcan o no. Ese sería el siguiente escalón. ¿Y ahí termina? No, ahí no para. ¿Qué sigue diciendo? Sino como siervos de Cristo. Siervos de Cristo. ¿Has leído, has escuchado acerca de los siervos de Cristo? Lo fácil que ha sido. ¿Has visto a Pablo? A Pablo le tocó fácil, ¿cierto? Escribió las cartas desde la cárcel, preso. Fácil, ¿cierto? Mira, si las cárceles de hoy son supremamente difíciles y terribles y crueles, las de esa época eran más terribles. Y aún así él lo hacía como siervo de Cristo, obedeciendo como siervo de Cristo. Te pregunto, por ejemplo, él escribió una carta y recibió la respuesta de una vez, le dieron like en su Facebook, supo que recibieron la carta al menos, de forma inmediata, eso, él la escribió y la mandó por mail y al día siguiente respuesta. No, estaba preso, mandar una carta era prácticamente perdido. ¿Quién sabe cuántas cartas tuvo que mandar para que se recibiera alguna? Pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque era un siervo de Cristo. Entonces, ese es un ejemplo. O, ¿cómo le tocó a Esteban? ¿Fácil? ¿Eres de los que se te sale fácil la piedra? Como siervos de Cristo, como sea. Entonces, mira, no es solamente obedecer, que es la base, sino obedecer con amor y temblor y sencillez, como a Cristo, te vean o no, te agradezcan o no, y como siervos de Cristo. Pero ahí no termina. ¿Qué sigue diciendo? De corazón. Ay, ay, ay. Mira, es que hay que llegar al punto en el cual no solamente lo hacemos porque toca hacerlo, sino que lo hacemos de corazón, porque nos nace, porque nos gusta, porque deseamos hacerlo. Ese es el siguiente paso. Entonces, no es solo obedecer, sino obedecer con temor y temblor y sencillez, como a Cristo, te vean o no, te agradezcan o no, como siervos de Cristo y de corazón. Pero ahí no termina. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Haciendo la voluntad de Dios. Todo esto en el marco del cumplimiento de la voluntad de Dios, cumpliendo su palabra. Todo eso que hacemos debemos hacerlo para agradar a Dios, cumpliendo a Dios, cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que hagamos su voluntad, que hagamos su obra. O sea que todos estos escalones debemos cumplirlos y además de eso, predicar, enseñar, dar buen testimonio, ser ejemplo, ser ayuda, bendecir, orar, interceder, ayunar, guerrear, hacer vigilia. Todo eso. ¿Te cansaste?
¿En qué nivel vas? ¿En qué escalón estás? ¿Sí? Ánimo, no te rindas, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hay premio. Recibiremos el bien de Dios, justicia de Dios, bendición de Dios. ¿Para qué? Para que resistas, para que continúes, para que sigas subiendo estos escalones que parecen difíciles, pero que sigas avanzando aunque te canses. Para que sigas avanzando aunque estés cansado, aunque te cueste, aunque te duela, aunque te sea difícil, seguir avanzando en el proceso de Dios. Hay recompensa de Dios, hay respaldo de Dios, hay bendición de Dios. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Mira, y si estás de ese lado de ser el jefe, entonces ya tienes autoridad y tienes cierto poder, eres el jefe, que eso no se te suba a la cabeza, que no tengas ínfulas de poder, de que eres más que los demás, porque dice que Dios no hace acepción de personas. Mire, que la autoridad no se te suba a la cabeza, que en tu cabeza sea Cristo. Eso es lo que nosotros debemos tener pendiente. Recuerda que tu Dios es el mismo Dios de ellos. Y si tú estás un nivel un poquito más arriba, entonces debes cuidarlos, porque también son hijos de tu Padre. Mira, si tú eres jefe, tienes que haber avanzado en estos pasos que estamos hablando. Ir creciendo, ir subiendo en lo que Dios tiene para ti. Bueno, y si además de ser jefe, también tienes jefe arriba, con más razón. Tienes que ser buen siervo y ser buen jefe. Mire, porque es que algo que pasa es esto, mira. Si el jefe regaña al que está aquí en la mitad, de ahí para abajo todos sufren. Miremos esta imagen. Eso es algo que pasa en muchas empresas. El jefe regaña al que sigue y el que sigue regaña al de abajo y así. Pero eso pasa también en las familias. Eso pasa en tu casa. Usualmente vemos esto. Uno se molesta con el otro y el otro se desquita con el más pequeño y así. ¿Estamos siendo buenos siervos? ¿Estamos reconociendo todo eso? Mira, el pasaje, el capítulo 6 es muy interesante y todos estos 9 versículos los leemos en grupo de cómo debes obedecerse el uno al otro y así. Idealmente lo leemos para decirle al otro qué es lo que debe hacer, al que está más abajo. Pero miremoslo al revés, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué me corresponde hacer? ¿Cómo debo mejorar? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuánto de eso se cumple? ¿Cuánto nosotros cumplimos? No cuánto solamente cumplen los demás. Cuánto mis hijos obedecen. Cuánto mis empleados hacen las cosas de corazón. ¿Cuánto estoy haciendo yo? ¿Cuánto estoy cumpliendo yo? ¿Y cuánto cuesta? Ese es el asunto. Estamos en un mundo lleno de injusticia porque estas cosas no se cumplen. Por eso el Señor dice, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para seguir avanzando. Hay muchos problemas y dificultades en la vida. Y miremos la frase que mostramos al principio. Pero y si crecemos espiritualmente, y ahora somos adultos espirituales, miramos los problemas del mundo como pequeños problemas insignificantes, incluso los ignoramos. Y muy seguramente Dios ve así los problemas, como un adulto espiritual. Dios es un adulto espiritual y Él ve los problemas como un adulto espiritual, como nuestro Padre espiritual. Pero nosotros somos niños. Nos cuesta subir los escalones. Nos cuesta. Nos es difícil. Miren, no es ignorar los problemas, es verlos como Dios los ve, como adulto espiritual. Y hay muchos problemas en la humanidad, muchas dificultades, el mundo es difícil, pero tenemos que aprender a ver los problemas de esa forma.
a ver las cosas como Dios las ve.